Teorías de la evolución. Las teorías de la evolución tratan de explicar sobre el origen de la vida. Tenemos una de sus teorías que es el planteamiento aristotélico. En la imagen vemos la teoría de Platón y en la siguiente imagen vemos que Aristóteles critica la teoría de Platón. También vemos su imagen de Aristóteles. Él estableció una clasificación de los seres vivos en una escala natural en cuya base estaban las formas inferiores, plantas, seguidas por los animales. El ser humano estaba sobre los animales, pero era inferior a los dioses, o sea, que los dioses estaban en el poder más alto. Aristóteles también sostuvo la idea de la generación espontánea para organismos simples y consideró que las formas inferiores podían llegar a ser formas superiores. Pensamiento creacionista y fijista. Sostenía que las especies eran productos de la creación divina y permanecían inmutables en el tiempo. Estas ideas permanecieron sin modificaciones en la población durante más de 10 siglos. El pensamiento creacionista se dice que el hombre y los animales somos creados por un ser poderoso, Dios, el que nos hizo, nos creó a imagen y semejanza de Él. Existen dos tipos de creacionismo. Creacionismo religioso, que se dice que Dios creó la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos. Creacionismo extraterrestre. Se dice que el hombre es un experimento de otros seres del universo. Corriente transformista. Sostenía que tanto los organismos vivos como los ambientes fueron cambiando y desarrollándose a partir de organismos vivos y ambientes preexistentes. El botánico sueco Carl von Linné en 1707 y hasta 1778 señaló similitudes en las estructuras y las funciones de los organismos vivos, mientras que otros científicos indicaron que serían descendientes de los organismos vivos anteriores. El naturalista francés Georges-Louis Leclerc en 1707 hasta 1788 afirmó que los animales procedían de forma más simples, que se perfeccionaron. Propuso un antepasado común para todas las formas de vida. Lamarckismo. Lamarck fue un paleontólogo francés que sostenía que los organismos vivos cambiaban de acuerdo a una fuerza interior respecto al medio en el que se encontraban. Mucho tiempo atrás, las jirafas tenían el cuello corto debido a que su alimento se encontraba en las partes bajas de los árboles. Pero mientras transcurría el tiempo, las hojas de los árboles estaban mucho más altas y las jirafas tenían la necesidad de evolucionar para poder alimentarse y sobrevivir. Eso es lo que Lamarck dijo en su gran teoría. Darwinismo. Como podemos ver en la imagen, ahí se encuentra Charles Darwin, quien fue un naturalista inglés. En 1831 se embarcó por 5 años en el buque de investigación Beagle para hacer un recorrido por todo el mundo, en el archipiélago de las Islas Galápagos. Observó especialmente a las tortugas gigantes y a los pinzones, que diferían entre sí según las islas donde provenían, pero cuyas semejanzas lo hicieron pensar en un ancestro común. Así, Darwin elaboró sus primeros borradores de su libro del origen de las especies. Los postulados de Darwin son las siguientes: principio de variación, principio de herencia y principio de selección natural. De variación.
En todas las poblaciones hay cambios de las características que sus individuos producidos al azar. Principio de herencia. Los individuos se parecen a sus progenitores. Principio de selección natural. Las variaciones se difunden en las generaciones y sobreviven los más aptos. Neodarwinismo. Darwin no pudo explicar cómo se originan las variaciones ni cómo se transmiten. En 1901 fue postulada la teoría sintética de la evolución. Sus postulados son los siguientes: las mutaciones y recombinaciones introducen variabilidad, generando la gran diversidad de organismos vivos a lo largo de la historia de la Tierra. La selección natural modula de la variabilidad genética, eliminando o favoreciendo determinados fenotipos. Ahí podemos ver sobre un tipo de experimento cómo pensaron que se generaba la vida poniendo carne dentro de frascos. Pero al tapar los frascos se pudo observar que no era verdad y fue rechazada. Gracias, eso ha sido todo. Teorías de la evolución. Las teorías de la evolución tratan de explicar sobre el origen de la vida. Tenemos una de sus teorías que es el planteamiento aristotélico. En la imagen vemos la teoría de Platón y en la siguiente imagen vemos que Aristóteles critica la teoría de Platón. También vemos su imagen de Aristóteles. Él estableció una clasificación de los seres vivos en una escala natural en cuya base estaban las formas inferiores, plantas, seguidas por los animales. El ser humano estaba sobre los animales, pero era inferior a los dioses, o sea, que los dioses estaban en el poder más alto. Aristóteles también sostuvo la idea de la generación espontánea para organismos simples y consideró que las formas inferiores podían llegar a ser formas superiores. Pensamiento creacionista y fijista. Sostenía que las especies eran productos de la creación divina y permanecían inmutables en el tiempo. Estas ideas permanecieron sin modificaciones en la población durante más de 10 siglos. El pensamiento creacionista se dice que el hombre y los animales somos creados por un ser poderoso, Dios, el que nos hizo, nos creó a imagen y semejanza de Él. Existen dos tipos de creacionismo. Creacionismo religioso, que se dice que Dios creó la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos. Creacionismo extraterrestre. Se dice que el hombre es un experimento de otros seres del universo. Corriente transformista. Sostenía que tanto los organismos vivos como los ambientes fueron cambiando y desarrollándose a partir de organismos vivos y ambientes preexistentes. El botánico sueco Carl von Linné en 1707 y hasta 1778 señaló similitudes en las estructuras y las funciones de los organismos vivos, mientras que otros científicos indicaron que serían descendientes de los organismos vivos anteriores. El naturalista francés Georges-Louis Leclerc en 1707 hasta 1788 afirmó que los animales procedían de forma más simples, que se perfeccionaron. Propuso un antepasado común para todas las formas de vida. Lamarckismo. Lamarck fue un paleontólogo francés que sostenía que los organismos vivos
cambiaban de acuerdo a una fuerza interior respecto al medio en el que se encontraban. Mucho tiempo atrás, las jirafas tenían el cuello corto debido a que su alimento se encontraba en las partes bajas de los árboles. Pero mientras transcurría el tiempo, las hojas de los árboles estaban mucho más altas y las jirafas tenían la necesidad de evolucionar para poder alimentarse y sobrevivir. Eso es lo que Lamarck dijo en su gran teoría. Darwinismo. Como podemos ver en la imagen, ahí se encuentra Charles Darwin, quien fue un naturalista inglés. En 1831 se embarcó por 5 años en el buque de investigación Beagle para hacer un recorrido por todo el mundo, en el archipiélago de las Islas Galápagos. Observó especialmente a las tortugas gigantes y a los pinzones, que diferían entre sí según las islas donde provenían, pero cuyas semejanzas lo hicieron pensar en un ancestro común. Así, Darwin elaboró sus primeros borradores de su libro del origen de las especies. Los postulados de Darwin son las siguientes: principio de variación, principio de herencia y principio de selección natural. De variación: en todas las poblaciones hay cambios de las características que sus individuos producidos al azar. Principio de herencia: los individuos se parecen a sus progenitores. Principio de selección natural: las variaciones se difunden en las generaciones y sobreviven los más aptos. Neodarwinismo. Darwin no pudo explicar cómo se originan las variaciones ni cómo se transmiten. En 1901 fue postulada la teoría sintética de la evolución. Sus postulados son los siguientes: las mutaciones y recombinaciones introducen variabilidad, generando la gran diversidad de organismos vivos a lo largo de la historia de la Tierra. La selección natural modula de la variabilidad genética, eliminando o favoreciendo determinados fenotipos. Ahí podemos ver sobre un tipo de experimento cómo pensaron que se generaba la vida poniendo carne dentro de frascos. Pero al tapar los frascos se pudo observar que no era verdad y fue rechazada. Gracias, eso ha sido todo.